Saludos a la comunidad de ciencia y tecnología. En esta oportunidad les he traído un video explicando mi aplicación en Python. Es una aplicación para aprender y memorizar nuevas palabras en inglés. La aplicación utiliza estas dos librerías, PyQt5 y PyTTSX3, que es una librería que pasa el texto a voz. Esta aplicación lo hice principalmente porque cuando uno aprende inglés, cuando lee algunos textos, pierde un poco la idea general, digamos, de lo que está leyendo cuando encuentra una palabra desconocida en inglés. Entonces, con esta aplicación vamos a memorizar y aprender nuevas palabras, ¿no? Esa es la idea. Esta aplicación está disponible tanto como un proyecto Python que lo pueden descargar directamente de GitHub, o también como un paquete ejecutable que lo pueden descargar en entornos de sistemas operativos Windows y Linux, pero por ahora solo con arquitecturas x86. Luego de explicar el funcionamiento del programa, pasaré también un poco a explicar esa parte más a detalle cuando hable un poco de cómo estructuré y cómo realicé el proyecto para que sea más ordenado también, ¿no? Y cómo lo pude ejecutar en estos diferentes sistemas. Paso a explicar el funcionamiento de la aplicación. Al iniciar la aplicación nos va a salir esta ventana. Acá podemos crear un archivo nuevo, abrirlo, también guardar. Tenemos estas características también. Acá estos botones están deshabilitados porque no tenemos un archivo JSON cargado, ¿no? Vamos a crear un archivo en esta carpeta que ya tengo. Como vemos, se creó satisfactoriamente. Ahora, si queremos practicar, no vamos a poder porque no tenemos palabras nuevas creadas. Vamos a crear, por ejemplo, acá una palabra. Podemos añadir máximo 5 ejemplos. Y el tipo de palabra también, ¿no? Adjetivo, adverbio. Si es verbo, puede ser regular, irregular o frasal. Si es irregular, puede ser simple o participio. Pero en este caso lo vamos a guardar con esta de este tipo. Le añadimos, ya se creó la palabra, lo cerramos. Ahora podemos practicar. También podemos actualizarlo. Entonces acá nuestra palabra nos va a salir acá en F, ¿no? Tiene 0, que indica que tiene 0 puntos. Acá podemos practicar de inglés a español o de español a inglés. Acá nos va a salir y acá podemos practicar dependiendo de, por ejemplo, ahí nos va a salir que está mal, ¿no? Ahora sí acá ya vemos, en este caso ya hemos ganado un punto. Tenemos 3 características acá. Podemos buscar acá por diccionario, random o por los puntos. En este caso, como me equivoqué, tuve un -1 y cuando lo hice bien ya tuve un punto, entonces total serían 0 puntos. Acá es solo en esta, cuando estamos practicando de inglés a español, podemos tener audio. Acá podemos configurar cuál es el tipo de audio que está cargado en nuestros sistemas operativos. En este caso vamos a poner el de inglés. Acá tenemos el audio, ¿no? Podemos reiniciar todos los puntos de todas las palabras. Tengan cuidado por hacer esto. Igual, de todas formas, acá le va a salir una pregunta, ¿no? Si están seguros de reiniciar los puntos. En este caso le doy no y ya tenemos eso. Esta tabla sí no se va a actualizar. Nosotros tenemos que actualizarla manualmente con este botón. El programa principalmente comienza con el main.py y acá, como podemos ver, primero va a cargar la ventana 1, ¿no? En estas carpetas tenemos la ventana 1, ventana 2 y ventana 3, que corresponden a la ventana principal de la aplicación, y la ventana de database y de practicar corresponden a cada una de esas ventanas, ¿no? Su programación. Acá tenemos una variable global que vamos a utilizarla en cualquiera de las ventanas. Y también tenemos funciones que se van a utilizar también entre las ventanas, que también son funciones globales. Bueno, acá tenemos en utilidades, como está mencionando, las variables, las funciones globales. Y acá en recursos tenemos algunas interfaces gráficas que diseñé con Qt Designer y algunas imágenes también que utiliza el programa.
Este archivo config.json es importante porque acá va a estar la ruta de nuestro archivo que vamos a utilizar como base de datos, que también es un JSON. Esa ruta sí puede ser cualquiera, que nosotros veamos dónde podamos crearlo, pero en este caso yo he creado una carpeta acá, database, en el que pueden guardar su archivo JSON. La ubicación de este archivo config.json si es fija, no lo pueden mover o no pueden cambiar de nombre, porque si no la aplicación va a fallar. Vamos a pasar a ver la ventana 1. Las clases tienen sus métodos y también tienen acciones que se van a ejecutar. Por ejemplo, aquí en ventana 1 estoy ejecutando estas dos acciones, en el que vamos a deshabilitar estos dos botones al inicio para, en caso si no hay ningún archivo como base de datos cargado, ¿no? Entonces, no vamos a poder interactuar al inicio con estos botones porque no vamos a tener datos, ¿no? Entonces se van a deshabilitar. Luego vamos a tener esta configuración, por ejemplo, al inicio cuando cargamos esta función también se va a ejecutar y va a verificar si tenemos un archivo, una ruta en este archivo JSON, ¿no? Si no hay una ruta o está mal, digamos, configurado este archivo, nos va a salir esta ventana y se va a cerrar la aplicación de forma segura. En cambio, si encuentra el archivo pero no encuentra una ruta, nos va a indicar esto en la consola si estamos ejecutando el programa en Python, ¿no? Pero no nos va a permitir interactuar. Entonces, y si tenemos una ruta por defecto, ahí sí ya lo va a cargar los datos y va a establecer, ¿no? Va a cargar acá el archivo JSON. Por ejemplo, para cargar o crear un archivo tenemos acá el create JSON. Acá vamos a crear el archivo, se va a guardar la ruta en este archivo config.json y acá nos va a salir también el mensaje, ¿no? Que lo ha creado, que lo ha guardado satisfactoriamente la ruta, ¿no? Y el archivo también. Ahora, en caso que queremos cargar un archivo que ya tenemos, acá también lo podemos cargar con esta función. También va a guardar la ruta y los datos también los tiene que cargar para poder interactuar, ¿no? Nos va a salir este mensaje. O en caso queremos guardarlo en nuestra data, también podemos guardarlo. Escogemos un nombre también para este archivo y lo guardamos en la ruta ya que nosotros deseamos y nos va a salir este archivo, ¿no? Este mensaje, diré. Podemos ver también con este botón la información. Este es un botón. Nos va a salir, por ejemplo, la versión de este programa, la versión del Python. Aquí, como podemos ver, este trigger es para este menú. Se ejecutan cuando presionamos cualquiera de estos botones. Y este clicket se ejecuta cuando presionamos cualquiera de estos botones, ¿no? Por ejemplo, acá si presionamos el botón de edición de database, nos va a salir esta función y nos va a mostrar la ventana, esta ventana, ¿no? Que es la ventana 2. Igual para la ventana de práctica, si no tenemos datos en nuestro JSON, nos va a salir este mensaje: necesitamos crear datos, y no lo va a abrir, ¿no? En cambio, si hay datos, ahí sí lo va a abrir. En esta sección cargamos nuestra UI, que es nuestro archivo de la interfaz gráfica que hicimos en Qt Designer. Acá lo cargamos. Esto acá lo tiene todas las ventanas: ventana 1, ventana 2 y ventana 3. Acá también tenemos el botón de actualizar, como estaba indicando. Este de acá, update main, va a actualizar toda esta parte de acá, esta sección. Manualmente tenemos que hacerlo eso. Esta función se ejecuta en varias funciones. Por ejemplo, acá cuando se carga automáticamente el path, se ejecuta. También cuando creamos un archivo JSON, o también cuando abrimos un archivo, ¿no? Que ya tenemos. Esta función lo que hace es, primero verifica si anteriormente ya había un archivo JSON. Si hay un archivo JSON, por seguridad primero va a cerrar las otras ventanas, porque la data está compartida entre las tres ventanas.
Entonces, por seguridad, cuando vamos a cargar un archivo JSON, va a cerrar las otras ventanas siempre con estas funciones. Luego va a cargar los datos para cada ventana. Solo lo hace una vez porque se pueden desincronizar la información. Ahora habilitamos también los botones. Y también vamos a crear una función que va a estar vinculada a la ventana 2, que es esta de acá, la ventana CRUD, que lo que hace que es que cuando creamos o añadimos palabras, esta parte de acá, esta ventana, se va a actualizar. Entonces cuando añadimos o borramos palabras, se actualiza esta ventana por medio de esta función, que lo que va a hacer es ejecutar también esta de acá, ¿no? Esta función, y va a actualizar esta ventana. También cuando interactuamos con estas ventanas, cuando abrimos una, deshabilito el otro botón para que no se pueda abrir, para evitar que los datos se desincronicen. Por ejemplo, si las dos ventanas estuvieran abiertas y en una ventana, por ejemplo acá, eliminamos una palabra, en la otra ventana todavía se mantendría esa palabra y generaría un fallo. Entonces, por eso, cuando abrimos uno, deshabilitamos el otro botón, y igual, ¿no? Acá, por ejemplo, también deshabilitamos el otro botón. Esto lo hacemos acá, cuando abrimos por medio del botón la ventana, estamos abriendo la ventana, por ejemplo, del CRUD, y deshabilitamos el botón de Practice. Y en el otro caso, igual, ¿no? También deshabilitamos False. Antes de explicar la ventana 2, primero tengo que explicar el archivo JSON, que es el que cargamos. Es importante este archivo para la aplicación. Como vemos acá, primero tenemos Word, palabra. Es único, no podemos crear otra palabra con este mismo... Otra run, por ejemplo, no podemos crear. No te permite la aplicación. La traducción también acá, ¿no? El translation. Pueden haber varias traducciones, como sabemos es similar en algunos casos al español, ¿no? Una palabra tiene varios significados. Estos significados los podemos dividir por comas. Cuando ponen acá, por ejemplo, coma, la aplicación ya detecta la coma y lo va a separar en otra traducción. Ahora, el tipo, como vemos acá también hay varios tipos, ¿no? Solo si en caso que es verbo, se va a añadir este subtipo. Si no es verbo, no se va a añadir esto. Si es verbo, como estaba diciendo, disculpe, solo en caso que es verbo puede ser regular, irregular o frasal, ¿no? Y en el caso en el que sea irregular, también se añade esto de aquí, que es simple o participio, para que podamos llenar estos espacios, ¿no? Esto, como estaba diciendo, se puede crear o no, dependiendo del tipo de palabra, ¿no? Que estamos escogiendo. Y también los ejemplos también son opcionales. Si añadimos o eliminamos ejemplos, por ejemplo, si no ponemos ningún ejemplo, no va a haber nada acá. O podemos escribir máximo 5 ejemplos y se van a añadir acá. Los puntos siempre se van a crear. Los puntos, cuando creamos la palabra, siempre se van a iniciar en 0. Y conforme vamos practicando se van a modificar, ¿no? Más 1, más 2 o menos 1 en caso nos equivoquemos, ¿no? En Word la traducción, el tipo y los puntos siempre son fijos, pero estos de acá que están con asteriscos son opcionales dependiendo del tipo de palabra, como mencioné. Cuando cargamos el JSON, el archivo lo convertimos a un diccionario para Python para que lo podamos trabajar de la mejor manera. Ahora, como estamos en la ventana 2, acá en la ventana 2 creo una señal. Esta señal me va a servir para sincronizar la ventana 2, que es el CRUD, con la ventana 1, que es la ventana principal, ¿no? Como vemos, esta señal se ejecuta solo cuando añado ítems, creo palabras o cuando las elimino. Esta es la ventana principal. Esta parte de acá es la que se va a actualizar cuando yo añado o elimino palabras. Por medio de esta señal se ejecuta esta función, que es la de actualizar esa tabla, ¿no? Que estaba mostrando. Esta tabla de acá. De esa manera se vincula la ventana 2 con la ventana 1 por medio de esa señal. Luego de crear la señal tenemos
UI, que es la interfaz gráfica que hemos diseñado con Qt Designer, algunas configuraciones, y luego ya tenemos acá el CRUD, ¿no? Que es crear, acá está el eliminar, leer y el también actualizar, ¿no? CRUD. Aparte también tenemos otras funciones. Cuando abrimos el archivo JSON o cuando también creamos un archivo JSON, acá inicializamos esta variable self-data. Acá se van a guardar toda nuestra base de datos de nuestro JSON. Y luego cuando abrimos las ventanas también se van a cargar. self-data, acá estamos cargando en ventana 2 y ventana 3 para que los datos estén sincronizados. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en esta función. Esta función lo que hace es mostrarme sugerencias. Por ejemplo, vamos a ver aquí. He cargado un nuevo archivo JSON con más palabras. Por ejemplo, si acá escribimos W, acá me va a mostrar la lista de palabras en orden alfabético que están disponibles con esta primera letra, ¿no? Así va a filtrar las palabras. Entonces tenemos una variable. Borramos primero esta tabla de aquí. Esto se ejecuta cuando estamos cambiando, ¿no? Acá text change, cuando cambiamos este texto de aquí. Este texto de aquí, cuando cambiamos, lo detecta el programa y entonces nos va a mostrar las sugerencias. Lo ponemos en minúscula, pero yo recomiendo que todas las palabras se utilicen en minúscula porque no siempre he utilizado esto de aquí, porque en algunos casos se me olvidó. Recomiendo siempre utilizar minúsculas. Entonces acá, si hay palabras que en ese cuadro de texto, nos va a mostrar las sugerencias. Si no hay, nos va a mostrar la lista completa. Voy a explicar de forma resumida el CRUD, porque si no el video sería muy extenso. Primero el crear, que es añadir ítem. Acá, como vemos, primero lo paso en minúsculas. Luego la palabra. Verificamos primero que no esté anteriormente creada. Y como había mencionado, los significados se dividen por comas, ¿no? Ahora, acá creamos una primera definición de la palabra con estos campos que había dicho que son fijos, ¿no? Palabra, traducción y tipo. Esos son fijos, no se mueven. Ahora, si el tipo es de tipo verbo, ahí recién vamos a añadir el subtipo. Y también si es del tipo irregular, vamos a añadir también simple y participio. Al inicio creamos los ejemplos como vacío, pero acá verificamos si hay ejemplos, entonces vamos a también añadirlos. Luego esta palabra la vamos a añadir a nuestra base de datos, como estaba diciendo acá, self-data es nuestra base principal de datos. Append, añadimos esa palabra y luego guardamos el archivo, ¿no? El JSON que hayamos creado o abierto anteriormente. Se graba el nuevo archivo, se añaden estas nuevas palabras y también enviamos una señal, ¿no? Como había mencionado. Y acá los mensajes, nueva palabra añadida. Si hay algún campo vacío, no lo va a hacer, nos va a salir esta ventana. O si la palabra también ya existe, también nos va a salir este mensaje. Aquí en la lectura del dato, por ejemplo, acá también esta función se ejecuta cuando hacemos doble clic. Cuando hacemos doble clic acá, por ejemplo, a Forest, doble clic, nos va a salir toda la data que tiene. Entonces ahí estamos haciendo esa operación de lectura. En este método de leer data, acá primero tenemos esta función, ¿no? Que lo que va a hacer es habilitar, digamos que voy a leer esta palabra. Acá habilita este botón, ¿no? Acá podemos ya editarlo. En cambio, si solo hacemos un clic, se deshabilita este botón. Luego vamos a obtener los datos de la palabra que hemos hecho doble clic por medio de esta función, que es el getIndex, que lo tenemos en las funciones globales. Vamos a obtener el índice de la palabra porque la palabra es única, como había mencionado. La palabra en inglés sí es única. Entonces simplemente hacemos un for y buscamos coincidencia con la palabra. Y por medio de un contador ya obtenemos el índice.
Como había mencionado, acá tenemos esta base de datos. Es un JSON. Acá tenemos las palabras almacenadas. Cada una de estas palabras tiene un índice. Por ejemplo, este es el índice 0, índice 1, índice 2. De esa manera, por ejemplo, cuando tenemos una palabra en la lista, en esta lista, o mejor dicho, también en esta lista, podemos obtener los demás valores gracias al índice. Como había mencionado, esta palabra es única, o sea, no se puede repetir. Entonces, como es única, podemos buscarla y obtenemos el índice de esa manera, y con el índice ya podemos obtener los demás datos de ese dato. No es igual cuando buscamos por la traducción. La traducción sí puede ser igual una y otra palabra. Entonces, ahí sí no podemos utilizar ese método. Ahora, este índice nos va a ayudar porque con este índice vamos a obtener en todos los campos de la palabra, ya sea en su traducción, su tipo, subtipo, ejemplos. Por ejemplo, si es de tipo verbo, podemos cargar también el subtipo, y si es del subtipo irregular, podemos cargar estos valores también, ¿no? Simple y participio. Si hay ejemplos, también cargamos los ejemplos. Para actualizar el ítem, la parte de la función del CRUD actualizar, simplemente de cell data vamos a obtener este campo y vamos a actualizarlo con el nuevo valor que estamos leyendo del cuadro, ¿no? Para todos los demás es igual. En este caso tenemos que eliminar estos campos para que los datos, digamos, se guarden con esta estructura, ¿no?, que ya había mencionado. De otra forma, si modificamos y guardamos los cambios, esta estructura se va a modificar y se va a perder y va a cambiar. Entonces eso no es lo que queremos. Tenemos que mantener esta estructura para que nuestros datos estén ordenados, ¿no? Por eso es lo que hago aquí, este pop. Elimino estos campos, y dependiendo si existen el subtipo como estábamos creando, igual también añadimos los demás campos, ¿no?, si existen los ejemplos igual. Para borrar ítem simplemente hacemos el pop obteniendo el índice con el getIndex, y ya se va a borrar de la base de datos. En ambos casos, en el actualizar y en el borrar, tenemos que guardar nuestro JSON. Adicionalmente, si vamos a borrar una palabra, acá nos va a salir una pregunta, ¿no? Por ejemplo, esta palabra nos va a preguntar si estamos seguros de eliminarla. Podemos decir sí o no. Si decimos no, no va a pasar nada. Si decimos sí, lo va a eliminar y va a actualizar, va a guardar el JSON. Esta función del init mode lo vamos a utilizar también casi siempre. Por ejemplo, cuando es delete, es como un regresar al inicio. Por ejemplo, tenemos esta ventana que hemos leído, ¿no? Si le damos clear, nos va a regresar al inicio, nos va otra vez a leer toda la data, y es lo que hace esta función. Nos vuelve al inicio, digamos que borrando campos o volviéndonos como si estuviéramos abriendo recién la pestaña, la ventana de CRUD, ¿no? Se ejecuta cuando borramos, cuando actualizamos, o también cuando añadimos ítem, ¿no?, creamos. La ventana 3 también tiene varias consideraciones que hay que tomar en cuenta. Tenemos acá tres modos, ¿no? Random, diccionario y low high points, puntos, ¿no? En random, de nuestra base de datos nos va a tomar cualquier palabra. También funciona, todos funcionan también cuando hacemos el cambio, ¿no? También diccionario, y también de más a menos puntos en español. Vamos a trabajar primero acá. Tenemos random. En diccionario acá podemos, igual como en la ventana CRUD, también nos va a especificar qué palabras existen o están cercanas a lo que estamos buscando. O directamente también lo podemos seleccionar con un solo clic, nos va a salir ahí. Y en low high points nos va a salir esto, ¿no? Acá, ¿no? Nos van a indicar los puntos de cada palabra. Acá, por ejemplo, en low, de 0 a los más altos, y en high, los más altos a los más bajos, ¿no? Este es el programa de la ventana 3. Tenemos varias variables. Por ejemplo, hay un contador que nos ayuda
tenemos esta palabra, por ejemplo, ponemos esto, nos va a indicar cuántas veces vamos a presionar el botón Help hasta que se va a terminar las ayudas, ¿no? Y se va a deshabilitar el botón porque ya nos dio la respuesta. Ese es un contador. También hay otra variable que nos va a indicar el número de significados que tiene una palabra. Tenemos que acertar todos estos significados para que nos sume un punto en este tipo de palabras. Y también hay otras variables que nos sirven como un toggle para cambiar, por ejemplo, de un on-off con un solo botón. Es solo un ejemplo, pero de esa manera funcionan algunos métodos que estamos aplicando en esta ventana. En la ventana 3 utiliza la librería PyTTSX3, que es la librería de texto a voz. Acá vemos algunos requisitos de instalación. Por ejemplo, si le sale fallos, es necesario instalar estas librerías. Esto también lo pueden encontrar en la misma página de cuando desean instalar esta librería para Python. Aquí, por ejemplo, esta librería va a detectar las voces que tienen en su sistema operativo, ya sea Windows o Linux. Entonces, por ejemplo, acá yo utilizo esta variable VoiceIndex para saber cuántas voces hay en el sistema operativo. Por ejemplo, en algunas PCs me ha tocado encontrar 2 voces, en otras 3, en otras más de 10 voces. El programa está diseñado para encontrar todas esas voces. Acá está, acá encuentra todas las voces. También tengo otra variable para aumentar o disminuir la velocidad del audio de la voz. Bueno, aquí cargamos la interfaz gráfica, Practice Windows se llama. Luego utilizamos la librería de texto a voz. Esta función la utilizo para detectar si hay voces en nuestro sistema. Si no encuentra, mando este mensaje: no se encuentran voces instaladas en el sistema. Si las encuentra, utilizo el widget un combo box para añadir todas las voces que se encontraron a ese combo box, para luego el usuario pueda seleccionar la voz que más. Digamos que hay varias voces en inglés o varios acentos, entonces el usuario puede seleccionar la que más le parezca conveniente. Luego, cuando detecta las voces, hacemos una configuración inicial. De lo contrario, deshabilitamos los botones estos botones que manejan el audio, digamos. Acá tenemos unas configuraciones iniciales, algunas acciones que también vinculamos a las funciones. Este es el botón para reiniciar los puntos, este de acá. Añado acá un mensaje, le hago la pregunta, ¿no?, si está seguro de borrar los puntos. Si me dice que sí, entonces reinicio los puntos y guardo el archivo. Esto es cuando seleccionamos los puntos, ¿no? Ahí la ventana de puntos, esta de acá. Como vemos, cuando yo selecciono, me aparece la palabra pero sin el punto, entonces tengo que eliminar esos puntos. Y además también tengo que obtener el índice, ¿no?, ya sea en español o en inglés. En inglés, como había dicho, el índice lo podemos obtener fácilmente porque la palabra es única, pero en español es necesario. Yo utilicé una lista auxiliar para obtener el índice. Es un poco más complicado, digamos. Entonces, primero elimino el dígito de ese texto, luego verifico si está en español e inglés y verifico si es negativo, porque en algunos casos si tiene 0 puntos y te has equivocado, vas a tener un -1 en puntos, entonces tengo que eliminar ese guión menos para solo poder quedarme con la palabra. Aquí ordenamos los puntos si estamos en low o high, ¿no? Este es el método de búsqueda que está en la tabla. Acá si la palabra es un verbo irregular, por ejemplo, acá vamos a ubicar esto de acá, no va a salir esto. Acá podemos acá sí no hay puntos, simplemente es para que nosotros practiquemos. Para eso nos sirven estas funciones. Con esto configuramos la velocidad. Acá podemos cambiar la voz y acá reproducimos la voz. Cuando vamos a reproducir la voz, el botón para reproducir solo se deshabilita cuando está reproduciendo la voz. O sea, cuando está reproduciendo no podemos volver a presionar porque se va a generar un error. Por eso deshabilito yo el botón. Deshabilito y luego cuando termina de reproducir lo habilito nuevamente. Acá cuando
hacemos bien la palabra, nos da un punto más y lo guardamos en el archivo. Nos equivocamos, le quitamos un punto, también lo guardamos en el archivo. Acá cuando vamos a seleccionar una nueva palabra, esto es, digamos que se ejecuta de forma automática. Cuando cambia esta palabra, seleccionamos, esto cambia y lo detecta. Esto es cuando seleccionamos el método que acá vamos a utilizar, ya sea random, diccionario o log high points. Acá tenemos un stacked widget, que es esto de acá. O sea, acá hay 3 ventanas. Esas ventanas se aparecen dependiendo de lo que estamos seleccionando aquí. Si es random, nos va a salir esta ventana. Si es diccionario, nos sale esta ventana. Y también, ¿no? Acá hay 3 ventanas, digamos, entonces para eso utilizamos esta función y además hacer configuraciones iniciales. Este es cuando nos equivocamos de palabra. Tenemos una función que nos va a indicar, por ejemplo, nos va a ayudar. Presionamos 5 letras, entonces para eso tenemos esto de acá y también su respectivo contador, ¿no? Cuando lleguemos a esta cuenta nos va a dar la respuesta y se va a deshabilitar el botón para verificar nuestra respuesta. Esto es para cambiar de inglés a español. Esto de aquí. Igual funcionan las palabras. Este es para obtener una palabra random. Para verificar si mi respuesta es correcta, ¿no? Este es el botón. Cuando estamos utilizando la librería de inglés-español, ahí sí podemos interactuar con todas las palabras, las traducciones, digamos, pero cuando estamos de español a inglés solo vamos a considerar la primera traducción. Las traducciones se almacenan en arreglos, digamos, ¿no? Cada uno tiene su índice, entonces solo vamos a utilizar el índice 0, que va a ser, digamos, la principal. Este es el Qt Designer. Acá vemos la main window, la ventana principal. Básicamente solo es la interfaz gráfica, acá no hay código, solo es visualización. Vemos acá los botones, Tab Widget, otras ventanas y acá tenemos los botones. La consideración también aquí es que tenemos que ponerle nombres que estén enfocados a lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, no podríamos llamar a este botón 1, botón 2, botón 3 porque luego cuando vamos a codificar se nos haría complicado saber qué es lo que está haciendo cada botón, ¿no? Entonces para eso más o menos le ponemos de nombre lo relacionado a su función. Para todos, solo para los textos, digamos, no es tan importante esto si no va a cambiar. Por ejemplo, este texto también cambia, entonces también le configuramos un nombre que nos indique lo que hace. Estos también tienen nombres. Esta es la ventana principal. Luego podemos pasar a la ventana de CRUD. Esta es también su interfaz gráfica que diseñé, los botones. Y todo esto se esconde, ¿no? Al inicio cuando nosotros abrimos esta ventana. Solo aparecen cuando, digamos, acá por ejemplo, cuando es verbo y cuando es irregular, aparece esto de acá, ¿no? Esa es la interfaz gráfica de CRUD. Y tenemos también la interfaz gráfica de la práctica. Acá por ejemplo tenemos este botón, ya sea para cambiar de inglés a español o de español a inglés. Este es el Stacked Widget. Acá están las 3 ventanas. Acá se pueden seleccionar. Esto no aparece cuando ejecutamos la aplicación, pero sí cuando estamos diseñándola. Acá también está este slicer y los botones, ¿no? Todo esto, varias cosas de acá también se esconden. Este también es un Stacked Widget que también utilicé. Me sirve también para esta función, ¿no? Esta funcionalidad. Esto también se esconde, solo aparece cuando es un verbo irregular y solo para de inglés a español. De español a inglés no aparece todo acá. Y acá también está el botón, ¿no? Esto también, ¿no? El combo box. Acá añadimos las opciones que tenemos, ¿no? Acá sí tenemos que añadirlas dependiendo de las traducciones que tiene la palabra, o en este caso de las voces que hay en el sistema operativo. Esto sí lo tenemos que añadir cuando ejecutemos, cuando está corriendo el programa, digamos. Ahora voy a explicar cómo estructuré el proyecto.
Este es, digamos, el proyecto base. Este es el que subí al GitHub. Por ejemplo, acá puedo hacer ejecutar este comando y me dice que está limpio porque ya subí todas las modificaciones, digamos. Acá también podemos ver, acá creo una carpeta database. Acá podemos crear todos nuestros archivos JSON en el que van a estar nuestras nuevas palabras. Acá está también una carpeta docs. Acá añadí una pequeña guía. La lista de los métodos que utilicé. Esto está para cada ventana. La principal, el CRUD y el practice. Todas las funciones y métodos que utilicé en esas ventanas. Y también en el archivo de funciones globales, ¿no? También acá están sus métodos. Y también la lista de widgets que interactúan, digamos, solo los que interactúan. Los labels en este caso no los he obviado, pero los que interactúan y están, digamos, en los programas, sí están acá toda la lista de las tres ventanas. Luego acá tengo ya la carpeta de MyApp. Acá pongo recursos, por ejemplo pongo imágenes. También pongo las UI, las interfaces gráficas que utilicé con el Qt Designer. Las utilidades, que son las funciones globales, ¿no? Y acá tengo la carpeta de las ventanas, tres ventanas. Saliendo de esta carpeta ya tengo globales, una función global nomás que tengo, una variable global, y el archivo principal, que es el main.py, ¿no? Este archivo donde va a estar nuestro path para ubicar el JSON de nuestra base de datos. También añadí una licencia GPL versión 3, que digamos que es la más adecuada para las librerías que estoy utilizando, ¿no? Que son el PyQt5 y la librería de texto a voz. El archivo README, aquí he añadido algunas especificaciones con respecto al proyecto. Por ejemplo, solo lo utilicé para sistemas operativos x86, Windows Pro, Windows 10 y el Ubuntu también, Linux, y también para otro Windows 10, pero con un procesador Intel 3. También hice una prueba con ARM, pero todavía no lo he subido a un repositorio, a una base de datos para poder almacenarlo y ustedes puedan tener acceso. Estos links ya van a estar disponibles cuando vean la aplicación. También, bueno, tengo el archivo de configuración, el setup, con algunas especificaciones del proyecto. Este archivo no lo utilicé para generar el aplicativo, sino utilicé la librería PyInstaller. Con esa librería pude generar los ejecutables para Windows y para Linux. Claro que para desarrollar y crear el ejecutable para Windows tengo que estar en una PC Windows, y para generar el ejecutable Linux tengo que estar en una PC con sistema operativo Linux. Aquí va a estar la imagen de la miniatura del video de YouTube. Voy a añadir a esta imagen. Acá está la estructura que he mencionado con el archivo setup también. Y cuando generamos el aplicativo nos vamos a obtener esto, ¿no? Internal, el ejecutable y estos archivos que yo añadí, ¿no? La guía, que está en español, esta carpeta donde vamos a poner el JSON, y este config.json donde vamos a poner el path de nuestro archivo JSON. Este icono sí se puede generar para Windows con el PyInstaller, pero para Linux no me permitió. Para crear el ejecutable utilicé estos comandos, este de acá, py /spec --no console. Esto es necesario porque si de lo contrario cuando ejecutemos la aplicación nos va a salir una consola de depuración, entonces para que no salga eso tenemos que añadir esto.
Con este comando se va a crear este archivo. Y luego en este archivo tenemos que modificarlo según nuestros requerimientos. Por ejemplo, acá yo le añadí el nombre de la aplicación, le añadí el icono también que va a tener la aplicación solo para Windows, y algunas consideraciones como dónde están ubicadas cada carpetas y las librerías que utiliza, ¿no? Cuando se genera la aplicación, luego tenemos que ejecutar este comando. Se genera la aplicación dentro de MyApp en this. Acá podemos verlo directamente. Acá estamos en Dictioler 5, MyApp, this, y acá nos va a salir Dictioler, y acá está la aplicación, el ejecutable que generó para Windows en este caso. Por ejemplo, acá también podemos ejecutar directamente la aplicación desde el main. Vemos acá no hay un archivo JSON todavía cargado en el programa, y cuando lo ejecutemos siempre nos crea estas variables para que luego se pueda ejecutar más rápido la aplicación, el PyCache. Del mismo modo se genera el aplicativo en Linux, solo que desde una PC en Linux. Espero que el aplicativo les sea de utilidad para aumentar su vocabulario en inglés, o también para practicar un poco más acerca de Python. A mí también me va a ayudar para esa finalidad de aprender más palabras en inglés, y me ayudó para reforzar mis conocimientos en Python, estructurar un proyecto en Python, generar aplicativos y conocer también más acerca de las diferentes arquitecturas que hay en PCs, ¿no? La arquitectura x86, ARM y el RISC-V, que está ganando más popularidad. Para desarrollar el proyecto me basé también en tutoriales, información, guías y también un poco la ayuda de ChatAI, ¿no? Eso sería todo. Gracias.